Giuliani ya estaba entregando sobresueldos y se lo heredó al siguiente mandatario, a Calderón Sol, y este se lo heredó a su amigo Francisco Flores, y este se lo heredó a Tony Saca, pero no les bastó. Los amigos del FMLN se unieron a este mecanismo oscuro, corrupto, sucio, y lo aceptaron como propio también. ¿Dónde están aquellos que decían luchar por el pueblo? ¿Dónde están aquellos que decían primero El Salvador y vamos a ofrendar la vida si es posible? ¿Dónde están aquellos que abanderaban la transparencia y la lucha anticorrupción? ¿Dónde estaban? Claro, estaban recibiendo esos sobres Manila. Estaban recibiendo esa bonificación, como decía el compañero del partido Nuestro Tiempo, una compensación, porque según ellos, en esos gobiernos trabajaban los mejores y tenían derecho a que se les pagaran $15,000 extra. ¿Ve qué bonito? $10,000 extras. ¿Ve qué bonito? Cuando el salvadoreño, hasta hace poco, por iniciativa de nuestro gobierno, logró aumentársele un 20% el salario mínimo. Ahí en la esquina de La Dignidad, como se hacen llamar, hay representantes de esos modelos corruptos. El FMLN se rehusó a participar de la comisión y no tienen ninguna excusa creíble, y no la aceptamos, porque saben que sus funcionarios están hasta el cuello de esas prácticas. Y ahora viene Arena y manda a sus diputados, pero queremos ver en esas comisiones con el ímpetu que los van a tratar, porque ahí se van a enfrentar a sus patrones, porque ahí se van a enfrentar a los dueños de la finca. Y vamos a ver cómo los van a tratar también. El pueblo salvadoreño está cansado, harto de que el dinero sea manoseado de esa forma. Y si no lo comprendieron, pues la elección del 28 de febrero fue muy fuerte y muy clara. Vamos a llegar hasta el fondo, se los aseguro. Y vamos a invitar a la población a que esté pendiente. Vamos a aportar pruebas. Vamos a llamar invitados, de lujo por cierto. Se van a dar cuenta del alcance de esta comisión. Se van a dar cuenta de los resultados que le vamos a entregar a la población. Porque la población merece saber la verdad. Esta no es revancha política, como decían algunos. Esclarecer la verdad es algo que merece el pueblo salvadoreño. Dicen unos que no les alcanzan los salarios. Si los salvadoreños viven con poco. Dijo una vez Dagoberto Gutiérrez, hay que aprender a vivir decentemente, como la gente. No puede un funcionario público en este país utilizar mecanismos oscuros para costearse un estilo de vida a costa de los salvadoreños. Eso no es justo, no es correcto, no es legal, no es cristiano. Les aseguro que van a tener que devolver lo robado. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Caleb Navarro. Muchas gracias, presidente. Nuevamente, buenas tardes, pueblo salvadoreño, colegas diputados que están pendientes de esta plenaria. Realmente, lo decía el día de ayer en la Comisión Política, que esta es una de las razones o de las causas nobles que el pueblo salvadoreño pide o nos pidió en el territorio a cada uno de nosotros.
tenemos nosotros como nuevos diputados que honrar en honor a la verdad todo lo que ha sucedido en nuestro país. ¿Cuántas personas, cuántos exdiputados o incluso diputados actuales recibieron estos sobresueldos sin declarar ningún tipo de impuesto? Cuando los salvadoreños y salvadoreñas salen a las 4 de la madrugada a trabajar, a ganarse el pan de cada día, sufren para poder llevar la comida a la mesa. Por eso es que estaban tan bien ellos y jamás se imaginaron que se les iba a acabar ese festín que hacían. Jamás se imaginaron que iban a perder el poder completamente. Pensaron los mismos de siempre que iban a tener adormecido a los salvadoreños y a las salvadoreñas. Nunca se imaginaron que el pueblo salvadoreño este recién pasado 28 de febrero los iba a anular completamente. Bueno, ha dicho el FMLN que se va a abstener de participar. Pero bueno, tenemos que decirlo. No quieren participar porque no pueden ser juez y parte. No pueden ellos ver o les va a dar ahí, no sé qué tipo de sentimientos puede darle, ternura o tristeza o lástima, ver sentado a sus referentes políticos que tuvieron, verlos sentado en esta comisión especial respondiendo a las preguntas que le hagan los integrantes. Eso deberían de decir ellos, que es el motivo real por el que no quieren, el motivo real de cómo lograban Mauricio Funes, por ejemplo, o el prófugo Mauricio Funes, ahora nicaragüense, lograr gobernabilidad en su gobierno a costa de sobresueldos. Eso no lo dicen. O también allá aquel hombre Cifrido Reyes, también prófugo de la justicia. Eso tampoco lo dicen, eso tampoco lo mencionan. Y como lo dije el día de ayer, esto es algo de moral. No tienen moral el partido FMLN y Alianza Republicana, no tiene moral para venir a conformar esta comisión especial. Esta comisión especial es seria, es responsable, porque quiere buscar un objetivo, quiere llegar a la verdad. Y los salvadoreños eso piden, la verdad de las cosas. Esta nueva bancada, desde que se instaló el 1 de mayo, nosotros hemos venido con la mentalidad de hacer las cosas diferentes. Raro hubiese sido que nosotros hubiésemos venido a degustar de bocadillos y de vinos exclusivos el 1 de mayo, como lo hacían los mismos de siempre, y que aquí no pasa nada. El primer hallazgo, las plazas fantasmas. Así es de que ese discurso de que no van a participar porque incluso se atreven a decir de revanchismo político. No, señores, esto se llama justicia, y la justicia, como decía el constitucionalista, pese barba, obviamente es dar a cada quien lo que corresponde. Y si ellos tocaron dineros que no les correspondían del sudor de los salvadoreños, tienen que
Comentar también que lo que el pueblo salvadoreño ha visto son lobistas en Washington, pero un empresario por ahí, pero para que le restrinjan a nuestros salvadoreños en el exterior para enviar remesas. Eso es lo que han andado lobeando allá. Seamos honestos, hablemosle con la verdad al pueblo salvadoreño. Para eso es que han andado en Estados Unidos. Por eso es que en el momento en que Arena y el FMLN tuvieron la correlación numérica en esta Asamblea Legislativa, ¿qué hicieron, pueblo salvadoreño? ¿Qué hicieron? Ya interpelar ministros para hacerles perder el tiempo. Eso es lo que hacía la Asamblea anterior. Por lo tanto, me siento contento y lo felicito, presidente Ernesto Castro, por esta iniciativa. El pueblo salvadoreño merece saber la verdad. Muchas gracias. Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Romeo Auerbach. Gracias, presidente. Este día es un día muy importante porque seguimos iniciando en nuestro tercer mes de legislatura, limpiando la casa, ordenando la casa, buscando la porquería donde la han dejado. Y es una pena, por ejemplo, que el jefe de fracción del FMLN diga que no van a participar. Yo le invitaría a que se anime para que esté un miembro presente en la comisión. Los últimos 10 años ese capítulo se llama FMLN. Es reciente, está recién hecho. No tiene la garantía, dice. En primer lugar, yo veo la comisión como lo más lógico del mundo. El pueblo le dio a Nuevas Ideas 2/3 de los diputados y tienen en la comisión especial 2/3 de los integrantes. No sé a qué garantías se refiere, porque los otros que necesitarían garantías son los que van a salir involucrados quizás. Presunción de inocencia, sí, claro, pero la comisión especial va a tener que trabajar. Hay un listado de personas, por ejemplo, ahí anda una persona que dice que representa una fundación de la transparencia, pero circula recibos donde recibió, valga la redundancia, y yo creo que en este caso él ni siquiera sobresueldo, porque yo creo que ni funcionario era. El de él era una simple compra, ¿verdad?, de voluntad, compra de micrófono, compra de opinión. Entonces yo creo que esta comisión, que va a ser un trabajo serio, se trata, señores amigos de Arena y FMLN, se trata de los sobresueldos. Yo le pediría, por ejemplo, al jefe de fracción de Arena que cada vez que hablan, porque a ellos les gusta meter, según ellos, lo actual, vean, tengan paciencia, se está limpiando eso ahorita, pero que Arena sea sinónimo de corrupción no quiere decir que Sinaloa sea sinónimo de narcotráfico, y siempre lo meten. Es un irrespeto al pueblo de un estado, de un país amigo. Y nadie está hablando de eso ahorita. Estamos hablando de la comisión de los sobresueldos. Entonces yo creo que realmente ubiquemos lo que está pasando ahorita. Hay gente que recibió sobresueldos, muy capacitados podían estar, pero era ilegal. El que lo entregó era ilegal. El que lo recibió era ilegal. Por respeto a la diputada que no está presente, y le deseo que tenga una pronta recuperación, pero no soy yo, es ella la que lo dijo en un programa que lo recibió. Ella, ahí está en un video. Pero que ese fue el acuerdo al que llegó con el presidente de la República de ese entonces. El salario era muy
poquito y le pagaban un sobresueldo con un recibo. Por cierto, en ese delito se divide otro, como lo dice el diputado de nuestro tiempo, porque ahí hay otro delito pequeño. El más importante es la ilegalidad del sobresueldo, pero no tuvieron ni la decencia de pagar impuestos sobre la renta. Todo para ellos, ¿verdad? Porque de ahí les daban dinero del erario público. Entonces, Arena y el FMLN deberían de participar, para que no digan que no están en la comisión y no les están dejando que se expresen, es decisión de ellos, pero creo yo que nos vamos a circunscribir en lo que se está aprobando este día, comisión de sobresueldos. Yo lo felicito, presidente, porque es una segunda moción muy acertada, al igual que la comisión de las ONGs, en la cual ya estamos escarbando y van a empezar a salir frutos de lo que sucedía en esas cosas oscuras, en esas cosas indebidas e ilegales. Gracias, presidente. Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Ricardo Godoy. Gracias, presidente. Buenas tardes, colegas diputados. No iba a participar porque también a mí me llena de satisfacción que estemos llegando a estos momentos en los que se busque justicia y transparencia. Porque también soy de una generación en la que cuando en esos gobiernos, hablo del partido al que pertenezco, Arena, era un niño y era un adolescente, no era funcionario público. Sin embargo, por principio me identifico como un miembro del partido Arena. Pero yo quisiera hacer un llamado, con mucho respeto, a los diputados de esta asamblea. No sesguemos nuestros comentarios y nuestros criterios por un lineazo o un guión preestablecido. En lo personal, sí me parece molesto cuando generalizan los de Arena, Señores, diputados, ustedes son diputados y merecen el respeto como diputados, porque el pueblo, bien lo dicen, los ha elegido. Pero también la corrupción está en todos lados. Y no podemos acallar aquellas voces o no podemos ocultar aquellos indicios y señalamientos de corrupción que también existe en Nuevas Ideas. Pero yo no les voy a decir, todos ustedes los de Nuevas Ideas son corruptos. No. Por dignidad y por respeto a ustedes, que muchos de ustedes, diputados de El Salvador, son muy decentes y hasta honestos, no agarren ese guión, tengan criterio propio y vean y sepan diferenciar. Hay señalamientos de este gobierno de Nuevas Ideas, que ya hay corrupción. Pero como diputado, yo a ustedes nunca voy a generalizar Nuevas Ideas, todos son corruptos. No. Ojalá la imparcialidad y la verdad se dé a conocer en esta comisión. Pero no le tengan miedo tampoco a que se vea en qué se está ocupando el dinero público de esta gestión. No tiene nada de malo. Nada de malo. Gestión en la que ya hay ministros y ya exministros que han sido señalados por corrupción. Pero yo nada más me quería enfocar
en esa generalidad en la que tratan en sus discursos, que muchos discursos llegan escritos ya preelaborados a sus teléfonos, que no tengan ese guión y no lo hagan con la literalidad de lo que se los escriben. Tengamos respeto porque todos aquí lo merecemos y El Salvador también se lo merece. Gracias, presidente. Gracias, diputado. Tiene la palabra la diputada Marcela Pineda. Gracias, diputada. Buenas tardes al pueblo salvadoreño, colegas diputados y diputadas. Qué fácil era distribuir el dinero cuando no era de ustedes. Dinero que costaba el sudor de todos esos salvadoreños que se levantaban en la mañana a trabajar y pagaban honradamente cada uno de los impuestos. Qué fácil es venir y decirnos sigan un guión. Aquí el guión que estamos siguiendo es el de desmantelar toda esa corrupción que tenían. A mí me sorprende que vengan aquí y digan que sabiendo que era un partido corrupto, aún así se inscribieron y corrieron por una diputación. Fácil era poder inscribirse como independiente, pero no lo hicieron porque estaban acostumbrados a seguir callando lo que por años le han robado al pueblo salvadoreño. Esta comisión viene a sentar un precedente porque le estamos integrando diputados de nuevas ideas, diputados honrados y valientes. Porque sabemos que no va a ser fácil buscar año con año cada uno de los robos que le hicieron al pueblo salvadoreño. Y es que al final del día, ¿saben qué significan todos esos sobresueldos? Esos sobresueldos significaron menos medicina en los hospitales. Esos sobresueldos significaron que los hospitales actualmente no estuvieran listos para enfrentar una pandemia. Esos sobresueldos significaron que la población tuviera que estar condenada a que cada vez que hay tormentas salir corriendo a un albergue, tener que acostarse en una colchoneta sobre el suelo, porque ni siquiera se tenían condiciones dignas. A todos los salvadoreños, a la población que nos está sintonizando, a todos ellos tenemos un mensaje claro como bancada CIAN. No nos va a temblar el pulso para poder descubrir a dónde está el dinero de todos los salvadoreños. No es justo que tengamos una generación de jóvenes que perdieron sus oportunidades. No es justo que tengamos hijos de la corrupción que fueron condenados a la pobreza porque este país no se desarrolló. ¿Por qué? Por culpa de una cúpula que decidió acaparar, por culpa de unos cuantos que decidieron pagar para que dijeran que todo lo estaban haciendo bien. Qué doloroso debe de ser para aquella madre, para aquel padre, para aquel hermano que perdió a su familiar, producto de que estaban desabastecidos los hospitales o producto de la violencia. Y pensar que eso no hubiera pasado si el dinero de los salvadoreños hubiera tenido que llegar a las instituciones. Y pensar que tendríamos un país muy diferente si el dinero jamás se lo hubieran robado. Esta comisión significa reivindicar los derechos de todos los salvadoreños y también significa poder decirles a cada uno de los salvadoreños en sus hogares que hemos venido a trabajar. Y lo más importante, a cumplir una promesa que se hacía en nuestras campañas, que van a devolver lo robado. Gracias, presidente. Gracias, diputada. Tiene la palabra la diputada Sueci Callejas. Gracias, presidente. Buenas tardes, colega diputado. Buenas tardes al pueblo salvadoreño que todavía está pendiente de esta sesión plenaria. Creo que tenemos varios puntos en los que todos, de todas las bancadas, de todos los grupos parlamentarios representados en esta asamblea, tenemos en común. Y es que muchas veces nos han enseñado que debemos defender lo que nuestros antecesores hicieron y no es cierto. Lo cierto es que las responsabilidades son y siempre serán personales. Incluso si son creyentes, todos podrán saber que en el momento de su muerte serán juzgados por lo que hicieron y no por lo que hizo el jefe de su bancada o por lo que hizo su jefe o por lo que hicieron incluso sus papás. Entonces no se trata aquí de defender lo indefendible, no se trata para
para nada de que, pobrecito, sí, bueno, no le parecía el sueldo y por eso le tenían que pagar más de una manera distinta al margen de la ley. No se trata de eso, se trata de que yo estoy completamente de acuerdo con lo que decía un diputado que habló acá y decía, sí, hay que revisar cuáles son los sueldos de cada persona, cuáles son los sueldos según los cargos y en dependencia de lo que queremos. Si esto lo viéramos como una empresa, quien estuviera a la cabeza de esa empresa, quien manejara la junta directiva, quienes fueran parte de la junta directiva de esa empresa, tendrían unos sueldos altos, pero los tendrían obviamente bajo una ley, bajo un criterio legal y no al margen de esta. No se trata tampoco de una cacería de brujas, y es que esta forma de trabajar, esta forma de pagar y de comprar voluntades se ha utilizado por lo menos desde 1989 hasta hace un par de años, desde Casa Presidencial. Y como bien lo decía un diputado que me antecedió también, no fue una voluntad política el quitar la partida secreta, fue por una sentencia de la Sala de lo Constitucional en el gobierno de Funes. Sin embargo, se quedaron sin la partida secreta y aún así idearon otra forma para seguir teniendo unos fondos que se utilizaban a discreción. Y cualquiera de nosotros que hemos trabajado en una entidad pública, que hemos administrado fondos del gobierno, ya sea en una entidad pública gubernamental o en una entidad pública local, saben que no existen maneras legales de hacer uso discrecional de fondos, porque todo debe estar regulado. Si el problema no es que ganen sueldos altos, el problema realmente es que no se paguen los impuestos y que no sea declarado ese sueldo. El problema realmente es que esos sueldos se pagaban incluso a personas que ni siquiera pertenecían al Ejecutivo. Se pagaban a periodistas para que hablaran bien de la gestión de ellos y que pudieran sacarle trapitos sucios a otros. Se pagaban a los que manejaban y manejan a la fecha tanques de pensamiento para que sigan escribiendo si a nivel macroeconómico vamos bien o vamos mal, o si esta deuda va a manejarse mal en el país y esta deuda es mejor que la otra. Si el problema es que ese dinero se usaba para generar una opinión, el famoso cuarto poder, lo que hablaba la gente en la calle, de lo que nos enterábamos todos en la calle, cuando no teníamos el acceso que tenemos a la información que nosotros manejamos en esta asamblea, era gracias a esos pagos. Un exdiputado, personaje bastante oscuro desde mi forma de ver, incluso decía: yo estoy muy cómodo, pero muy cómodo con el gobierno del señor Funes. Pero por supuesto, si tenía 30,000 razones mensuales para estar sumamente cómodo. Y puede dar risa, pero esa misma persona se convirtió en un archienemigo de la gestión del presidente Bukele, porque ya no tenía las 30,000 razones para seguir estando cómodo. Y esa persona se encargó durante décadas de ser el abogado de las peores atrocidades que se han hecho en este país, e incluso de personas que han cometido delitos de lesa humanidad, masacres. Pero él tenía 30,000 razones para estar cómodo. Cualquier dinero del Estado que se utilice de manera discrecional debe ser investigado. Esos eran los verdaderos lobistas. Entonces a cada uno lo mandaban a llamar a Capres y decían: mira, fíjate que tenemos que meter
estás en tal comisión, lo que vas a hacer es reunirte con los de esta empresa según el gremio que mejor les parecía o el que más les pagaran. Y esa es la forma en la que se ha trabajado durante todas estas décadas. Esa es la gobernabilidad que tanto se extraña. El problema es la corrupción. El problema no es la cantidad de dinero que se gane como salario y que usted pague sus impuestos de eso. Y todos sabemos que si usted gana bien, pues sí. Yo creo que me voy a robar un ejemplo del presidente Castro, pero él siempre nos decía cuando él estaba de secretario privado de la presidencia, es que no puede ser que siendo funcionarios públicos y si no venís de una familia que tiene los suficientes recursos, vos, puro funcionariado público, tengas 3 casas aquí en San Salvador, 2 casas en la playa, una en el lago, una en San Juan del Sur, avión privado, que te vengas en helicóptero, es mentira. Entonces, ¿qué era lo que de verdad hacían? No, sí, bien chivo salir diciendo, nos vamos a bajar el sueldo y legalmente ganamos $2,300, pero a la hora de la hora nos pagan sobresueldo y entonces se lleva incluso una contabilidad aparte. El problema de todo esto es que a Tony Saca le dieron 5 años, pero a su contador le dieron 15. Y no se lo dieron de gratis. El problema de todo esto es que hay un montón de funcionarios, incluso yo lo lamento porque hay personas de las que pensábamos que eran buenas personas y simplemente no lo hicieron por desconocimiento de causa, sino probablemente por una gula exagerada, que hace poco acaban de condenar para 10 años en la cárcel. ¿Por qué? Porque pagaban sus tarjetas de crédito y su consumo personal de fondos estatales. Y da lástima. Pero también da lástima todo lo que se dejó de pagar desde el Estado, porque ese dinero se iba de una manera ilegal, con una contabilidad a mano, aparte, sin entrar en el sistema, porque todos los que hemos trabajado y hemos manejado fondos públicos sabemos que ni siquiera se puede gastar $1 del Estado si no hay una disponibilidad presupuestaria antes. Si no se integra al sistema SAFI, si su salario no está en la ley de presupuesto, sea contrato, sea ley de la carrera, llámelo como usted quiera. Y las responsabilidades son personales. Y quien se haya robado dinero del Estado va a ser responsable. Tienen por lo menos, miren, ayer estábamos hablando en la comisión y decíamos, si es que muchos de estos delitos seguramente ya prescribieron. Y el punto de esta comisión es precisamente poder saber, es un derecho a la verdad, poder determinar quiénes recibieron y por qué lo recibieron. ¿A cambio de qué? Probablemente muchas cosas se van a quedar afuera porque solamente ellos lo van a poder saber y nosotros lo único que vamos a poder saber es la verdad material, o sea, lo que los documentos nos puedan demostrar, lo que la línea de tiempo nos puede demostrar, lo que esa contabilidad alterna que se ha llevado durante años en CAPRES nos puedan demostrar, porque no fue una voluntad política, es cierto. Pero luego lo que hacían era que a los ministerios les daban más presupuesto y después los llamaban a los ministros y les decían, va, esos 5 millones que tenés de más me los vas a pasar de regreso y entonces vamos a pagar otras cosas. Cuando llegamos a Casa Presidencial encontramos un troll center en Casa Presidencial montado y desde ahí nos tiraban todos los bots en campaña presidencial. Para eso se utilizaban los fondos estatales, entre muchas otras cosas. Y nosotros vemos todos los días la necesidad que hay en este país de arreglar escuelas, de invertir en hospitales.
vaya, dejemos todo el tema cultural de lado, pero ¿saben qué? También eso. ¿Cuántas deudas hay? ¿Cuántos escritores no pueden vivir de lo que hacen? ¿Cuántos artistas no pueden vivir de lo que hacen? Y habían un montón de funcionarios que simplemente iban a casa presidencial una vez al mes y recibían sus $30,000. ¿Para qué? Para venir a votar aquí. O para abstenerse. Que para mí es una de las peores cosas que puedes hacer, porque como diputado por lo menos tenés que decir sí o no. La abstención es una cosa... Pero al final, el punto es saber la verdad, el punto es ser técnico, el punto es no seguir arrastrando todas esas malas prácticas que cometieron nuestros antepasados en los cargos públicos. ¿Cómo vamos a arreglar el país? ¿Cómo vamos a poder decir, ¿saben qué? Este país ha sido corrupto durante 200 años muy probablemente. Pero ¿cómo nos vamos a arreglar si ni siquiera tenemos certeza de lo que realmente pasaba? Todo se maneja como si fuera un chisme de lobby, y realmente no lo es. Realmente ha sido la práctica. Hay documentos. ¿Por qué? Porque tenían que llevar la cuenta de alguna manera. Lo que pasa es que lo llevaban en una contabilidad a mano, así en un librito de esos contables. Ahí lo llevaban. Y todavía les entregaban los recibos. Hemos visto videos de ex secretarios de la presidencia entregando dinero en abrazos a ex fiscales. Hemos visto videos de ex diputados, de ex alcaldes entregándole dinero a las pandillas con el objetivo de que el candidato presidencial de su partido pudiera por lo menos llegar a la segunda vuelta, vaya, empatar. No es una persecución política. Son verdaderas malas prácticas. Son posibles delitos. Lo único que queremos es poder saber y determinar durante cuántos años. Hay casi más de 600 nombres, aparentemente, de personas que aceptaron de esta manera la gobernabilidad, de personas que decidieron que si me pagaba un poquito más, unos 10, 20, 15, 7, 30, en dependencia de la importancia también les pagaban. Entonces bien fácil decir, no, si aquí, mire, yo la verdad $2,000 gano, sí, pero a la hora de la hora te daban 10,000 más. Y después por eso vemos funcionarios, exfuncionarios, que de repente tenían un ahorro de $500,000, ¿no? Una gran capacidad de ahorro, que hasta risa da. Pero esa es la verdad. Lo que necesitamos saber es a quién se le daba, cuánto se le daba, cómo se pagaba, quién lo pagaba, desde dónde se pagaba y por qué se pagaba. Gracias, presidente. Gracias, diputada. La verdad que es importante al final que el pueblo salvadoreño sepa la verdad. Y uno de los compromisos que nosotros tenemos acá como diputados, que somos funcionarios públicos, es eso, es transparentarle la verdad a los ciudadanos de nuestro país. Hace aproximadamente un poquito más de 40 años, nuestro país todavía vivía en los gobiernos militares, en donde estuvieron instaurados alrededor de 40, 50 años este tipo de gobiernos.
en donde se dieron todo tipo de abusos, en donde menospreciaron a la gente, en donde a la gente le robaron sus tierras, le robaron sus derechos, le robaron su dignidad, le robaron la esperanza, le robaron el orgullo de sentirse salvadoreños, de haber nacido en este país. Por lo cual todo esto conllevó a lo que ya todos en este país sabemos: golpes, juntas revolucionarias de gobierno y al final en una guerra civil en donde se mataron salvadoreños entre salvadoreños, en donde los muertos los pusimos nosotros. ¿Cuántos padres no conocieron a sus hijos? ¿Cuántos hijos no conocieron a sus padres? ¿Cuántas madres perdieron a sus hijos? Todas las cosas que sucedieron en esa guerra. Pero la historia y en esa coyuntura daban también oportunidades de cambio. Llegó el momento en irnos a elecciones y elegir libremente quiénes iban a administrar nuestro país. Y estoy seguro de que toda la gente, mucha gente que fue a votar en ese entonces, fue con esa única intención de darle la oportunidad a este país para ser un mejor país, para salir adelante, para encontrar consensos, para encontrar puntos en común que nos sacaran adelante y que nos devolvieran todas esas cosas que nos habían quitado. Y comenzó lo que muchos creímos, o lo que muchos creyeron: procesos democráticos diferentes. Pero la verdad es que al final, o detrás de todo esto, lo que comenzaron a instaurar fue un sistema paralelo. Uno era el sistema que le mostraban a la gente y otro era el sistema que en realidad se estaba realizando. Vendieron la banca, por ejemplo. Privatizaron el Estado. Comenzaron a hacer 1 y 1000 abusos. Pero era importante que el pueblo no se diera cuenta de estas cosas. Las coyunturas eran diferentes. Sin embargo, el Estado estaba constituido casi de la misma manera. 3 poderes del Estado, la libertad de expresión, entre comillas, las opiniones mediáticas, y todo eso se podía salir de control. Entonces se idearon lo que comenzaron a llamar gobernabilidad. Pero ¿en qué estaba basada esta gobernabilidad? ¿Cómo mantener bajo control, por ejemplo, este órgano del Estado, a los diputados de la Asamblea Legislativa? ¿Cómo mantener bajo control al órgano de justicia, representado en la Corte Suprema de Justicia? ¿Cómo mantener bajo control a la Fiscalía General de la República? ¿Cómo mantener bajo control el tema mediático? Recordemos, y los salvadoreños recordarán, que en esas épocas los que teníamos la oportunidad, en las mañanas podíamos tener acceso a leer las noticias en un periódico.
Y lo que aparecía ahí, sobre todo en las primeras planas, y obviamente los contenidos que también se tenían en la prensa escrita, en la radio y en la televisión, era lo que nosotros o muchos salvadoreños se interpretaba como la verdad, como lo que estaba sucediendo. Y todo iba caminando bajo un solo contexto, bajo una sola línea. Ahí, esas eran las verdaderas líneas que se tiraban. Pero había que asegurar esas líneas. Y comenzaron y crearon algo bien ingenioso para ellos. Porque era gente talentosa. Porque era gente que había estudiado, que se había preparado, que venían de grandes empresas, de la banca, gente muy inteligente, entre comillas. Idearon lo que estamos hablando, lo que hemos hablado y lo que hemos discutido, y de lo que en esta sesión plenaria ha quedado claro, y me alegra mucho de que incluso todas las fuerzas políticas que estamos representadas acá hemos encontrado eso en común, en que existió en ese sistema llamado sobresueldos una injusticia para este país, una injusticia que no debemos de volver a repetir nunca más. Y ellos comenzaron a pagarles a magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Y ellos comenzaron a pagarle a diputados para que cuando vinieran esas cosas importantes que le estaban afectando a las grandes mayorías de este país, todo eso quedara en silencio y fuera ignorado. Comenzaron a pagarle a periodistas, a jefes, editores de la prensa escrita, de los noticieros de televisión, de las radios. Comenzaron a pagarles a la gente que generaba opinión. Comenzaron a pagarles a líderes de ONGs y de sociedad civil de fachada. Personas que por culpa de ellos han denigrado la verdadera labor de la ONG y la verdadera y gran labor y trabajo que hace la verdadera sociedad civil, por culpa de ellos, por culpa de esas personas. Y a base de esos sueldos, bonos, extras que se daban debajo de la mesa, que se daban llegando uno a uno de todos estos personajes que todavía andan en nuestro país caminando con orgullo y sintiéndose orgullosos y nacionalistas. Eran los que recibían, como muy bien ustedes lo decían, 10, 15, 20, 30,000 dólares mensuales, 30,000 mensuales, 360,000 dólares al año, casi 2 millones de dólares en 5 años, 2 millones de dólares. Mientras los políticos platicaban con empresarios y discutían si subirle 11 centavos al salario mínimo. Eso es no tener vergüenza ante este país. Eso no es ser salvadoreño. No es posible que nuestro país continúe con estas cosas.
De lo que sabemos, solamente 2 expresidentes, 2 personas, se robaron alrededor de $700 millones. Por Dios. 700 millones de dólares. Y el salvadoreño que sale de sus casas a las 5 de la mañana, regresa a las 9, 10 de la noche, apenas ve a sus hijos y sabe con qué esfuerzo llega a la quincena o a fin de mes para comprar un par de zapatos, para comprar una camisa intercalada entre sus hijos. Y digo intercalada porque ahora te toca a vos y ahora te toca a vos. El que se sube en 3 buses para llegar a su trabajo de ida y de regreso. A las madres que tienen que salir y dejar a sus hijos solos. ¿De verdad no pensaron en eso? Esta clase de políticos que hemos tenido en este país. ¿Cómo es posible que tuvieron esa vergüenza? Yo siempre he dicho, y también como lo decía mi colega diputada Sueci Callejas, yo también tengo un dicho que dice, para mí es una realidad, porque los que nos metemos a la función pública para hacer dinero, estamos completamente en el camino equivocado, porque la función pública no es para hacer dinero. Si una persona deja esos grandes cargos que han tenido para entrar a un ministerio, a una secretaría, donde se gana mucho menos de lo que estaban ganando, esos grandes banqueros, esos grandes tanques de pensamiento, esos grandes líderes, esas personas multipreparadas que han tenido acá, que no estoy de acuerdo que este país ha tenido los mejores cerebros trabajando en la función pública. Y lo digo con propiedad y lo digo por los resultados que hemos tenido. ¿Qué nos heredaron como país? ¿Qué educación nos heredaron? ¿Qué seguridad nos heredaron? ¿O acaso somos una de las mejores economías del mundo o de la región? ¿Acaso tenemos el mejor nivel educativo de esta región? ¿Acaso tenemos el mejor nivel de seguridad de esta región? Eso es lo que nos heredaron estas eminencias que han pasado por la función pública, por los últimos gobiernos, en donde solamente llegaron a beneficiarse ellos a los que los rodeaban. Cuando ustedes ven a un funcionario público con los sueldos que están allí, que son públicamente, los sueldos que todos aquí ganamos y todos en la función pública, no es posible que un funcionario basado en eso, obviamente, tenemos que decirlo, hay funcionarios que a lo mejor vienen de ser empresarios hoy, que tienen sus empresas y que seguramente tienen sus ingresos, siempre los han tenido. Y eso no tiene nada de malo, por supuesto que no. También hay personas que vienen de cuna de oro, de buena cuna, que nunca les ha costado el dinero, que no saben lo que es esperar el 15 o el último de mes. Y eso no tiene nada de malo, absolutamente nada de malo. Dios así lo quiso. Y esas son las oportunidades, y al final el mundo y la vida es así, eso no tiene nada de malo. Pero ver a un funcionario público que vive de la política, cambiando carros, comprando casas, viajando, dándose una vida de lujo, para mí, y siempre lo he dicho,
solamente hay dos opciones: o son magos o son ladrones. Y yo no los veo haciendo magia en ningún lado. Para mí son ladrones. La creación de esta comisión conlleva una gran responsabilidad de cara al país, de cara a esas madres, a esos padres, a esos hijos, a esos abuelos, a ellos, a los menos afortunados. Esa es la responsabilidad que va a llevar esta comisión. Llámenle como quieran llamarle, pero lo que se va a hacer en esa comisión es un acto de justicia, es un acto de transparentar las cosas de cara a los ciudadanos de este país. Esta comisión tiene la responsabilidad de llamar a esos intocables, a esos que han ocupado siempre, a los funcionarios públicos de todas las instituciones, como empleados, como personas que tienen que hacerle las cosas de acuerdo a la medida que a ellos les conviene, porque así es que han estado favoreciendo solo a pocos a costillas de muchos en este país. La comisión tiene la responsabilidad de traerlos, sentarlos, juramentarlos y bajo juramento preguntarles qué fue lo que sucedió, quién fue el que recibió, quién fue el que entregó, quién fue el que autorizó y de dónde venía ese dinero. De esta comisión no van a salir solamente temas éticos o de Hacienda. De esta comisión tienen que salir procesos penales que tienen que llegar hasta la última consecuencia. Se acabó el tiempo que esta asamblea estaba de rodillas ante algunos poderes de este país. Se acabó. Esto no es revanchismo político. Esto no es resentimiento de clases. Nosotros estamos a favor de la inversión, a favor del empresario, a favor y el respeto del que el que tiene. Siempre y cuando sea bien habido, siempre y cuando para llegar a esos niveles de excelentes empresarios sea compitiendo con iguales reglas en el mercado. Porque es fácil hacerse millonario cuando las reglas solo son para favorecerme a mí. No, esos no son grandes empresarios, esos son aprovechados sinvergüenzas que compraron leyes, que compraron diputados, que compraron funcionarios y así lograron hacer dinero. Esta es una nueva oportunidad que nosotros tenemos como país y para eso es que el ciudadano de este país nos puso acá. Y para eso es que los ciudadanos de este país, el 3 de febrero del 2019, comenzó a cambiar la historia. Y el 28 de febrero, el último 28 de febrero de las últimas elecciones, se confirmó el camino que este país quiere y requiere de nosotros. Señores diputados, de los 84 que integramos este pleno, está en nuestras manos ser diferentes, darle una oportunidad a nuestro país, porque nosotros vamos y venimos, muchos vamos a estar aquí temporalmente, vamos a estar aquí
lo que Dios quiera y lo que el pueblo salvadoreño quiera, y a lo mejor también lo que personalmente también queramos, estar acá. Vamos y venimos, pero la oportunidad que ahora tenemos de cambiar el rumbo, tenemos que demostrarla, y la tenemos que demostrar con hechos, no con palabras. Y eso es lo que hemos estado haciendo. Llevamos un poco más de 2 meses de trabajo en esta nueva Asamblea Legislativa y las cosas están cambiando. Las cosas van a seguir cambiando. Yo tengo la seguridad de eso. Así es que me siento contento de que, pues la mayoría, yo estoy seguro de que en esta oportunidad los 84 diputados vamos a votar. No veo razón por qué no votar. De hecho, lamento porque en la comisión del día de ayer se asignó un espacio para la fracción del FMLN, y ahora al escuchar al jefe de fracción, Jaime Guevara, lamento mucho la decisión que ellos tomaron de no integrar esta comisión, porque por la importancia que va a tener de cara al país, por la importancia que va a tener de lo que el salvadoreño, de lo que el ciudadano de este país va a conocer, de las realidades de lo que han sucedido. Pero igual lo respeto porque es lo que debemos de hacer. Si toman la decisión, igual hay que respetarla. Me alegra que el partido Arena vaya a integrar esta comisión. Creo de que, tal como lo decían en sus intervenciones, sí, creo de que Arena va a tener mucho que aportar en esta comisión. Muchísimo. Mucho. Así es que eso me alegra bastante. Seguramente vamos a tener a exdiputados, a exmagistrados de la Corte Suprema de Justicia. Vamos a tener a magistrados de la Corte de Cuentas que nos expliquen en qué se basaban en darle finiquitos a ladrones. Vamos a tener a exfiscales, a jefes de editorialistas, a periodistas, que nos comenten cómo era ese sistema, a miembros del Tribunal Supremo Electoral, a esos representantes de la disque sociedad civil. Y lo digo disque porque ellos en realidad no representan a la sociedad civil. Ellos son los que ensucian a la sociedad civil, a los que hablan de transparencia, de anticorrupción y de ética, y que tienen recibos firmados de dinero que recibían en casa presidencial, que venía de la partida secreta, y que lo hicieron y lo recibieron de escondidas. Nos van a venir a explicar todos y cada uno de ellos qué es lo que sucedió. Necesitamos saber la verdad para que nuestro país no vuelva a repetir esos episodios oscuros que tanto daño nos han hecho. Gracias, colegas diputados. No habiendo más intervenciones en el uso de la palabra y de conformidad a lo establecido en el artículo 131, ordinal 32 de la Constitución y artículo 54 y siguientes del Reglamento Interior de esta Asamblea Legislativa, se somete a votación el dictamen que contiene la creación de la Comisión Especial para investigar la entrega de sobresueldos provenientes de los fondos públicos de Casa Presidencial a funcionarios, personas naturales o jurídicas de gobiernos anteriores. Dicha comisión
queda integrada con los diputados y diputadas en los cargos siguientes. Presidente de la comisión, diputado Jorge Alberto Castro Valle. Secretario de la comisión, diputado Raúl Neftalí Castillo Rosales. Relatora de esta comisión, la diputada Rebeca Araceli Santos de González. Los vocales de esta comisión quedarán integrados por los siguientes diputados: Walter David Coto Ayala, William Ulises Soriano Herrera, Marcela Balbina Pineda Erazo, Juan Carlos Mendoza Portillo y la diputada Rosa María Romero. Quienes estén de acuerdo, favor emitir su voto. Se cierra la votación con 4 abstenciones y 77 votos a favor. Queda integrada la Comisión Especial para investigar la entrega de sobresueldos provenientes de los fondos públicos de Casa Presidencial a funcionarios, personas naturales o jurídicas de gobiernos anteriores. Solicito a los diputados electos, antes leído, por favor, pasar para hacer la debida protesta. ¿Podemos hacerlo? Diputadas y diputados, protestáis bajo vuestra palabra de honor ser fiel a la República, cumplir y hacer cumplir la Constitución ateniéndose a su texto cualesquieran que fueran las leyes, decretos, órdenes o resoluciones que la contraríen, prometiendo además el exacto cumplimiento de los deberes que el cargo os imponga, por cuya infracción seréis responsable conforme a las leyes. Si así lo hiciereis, que la patria os premie, y si no, que ella os lo demande. Quedáis en posesión de los cargos en la Comisión Especial para investigar la entrega de sobresueldos provenientes de fondos públicos de Casa Presidencial a funcionarios, personas naturales o jurídicas de gobiernos anteriores, en su orden de la siguiente manera. Presidente, diputado Jorge Alberto Castro Valle. Secretario, diputado Raúl Neftalí Castillo Rosales. Relatora, diputada Rebeca Araceli Santos de González. Vocales, diputado Walter David Coto Ayala.
Diputado William Ulises Soriano Herrera. Diputada Marcela Balbina Pineda Erazo. Diputado Juan Carlos Mendoza Portillo. Y la diputada Rosa María Romero. Felicidades, que Dios los ilumine. Gracias.